El hijo de Jesús, Adrián Romero, ha tenido cierta fama en las redes sociales, y no precisamente por ser una figura de la música cristiana. Tiempo atrás recibió fuertes críticas cuando lanzó un disco con extrañas letras que nadie entendía, y que además estaban asociadas con una misteriosa portada del disco. En ese momento su padre, Jesús Adrián Romero, lanzó un comunicado en las redes sociales, donde defendía las letras de las canciones de su hijo. Pero las mayores controversias que ha generado este chico tienen que ver con extrañas enseñanzas. Muchos recordarán cuando dijo que Jesús se hizo ateo en la cruz, pero en otra ocasión durante una prédica, rechazó la doctrina de la sustitución penal, la cual enmarca la enseñanza de que en la cruz Jesús fue castigado por nuestros pecados, y pagó la deuda que teníamos con Dios a causa del pecado. Durante la prédica, en sus propias palabras dijo: "Lo que hizo Jesús, y quiero enfatizar esto, no fue pagar una deuda. Eso sería salvarnos bajo las condiciones de nuestro sistema de deseos, de nuestro sistema económico. Eso sería un gesto del dios de la serpiente". Y continuó diciendo: "No hay una deuda". En otras palabras, este chico en plena congregación de su papá, afirmó que los seres humanos no tenían ninguna deuda con Dios, y por lo tanto Jesucristo no tuvo que pagar en nuestro lugar. En el momento que dijo esto, muchos llegaron a la conclusión de que este joven realmente no era cristiano, pues estaba negando una de las doctrinas más importantes de la Biblia, y que los mismos apóstoles han enseñado. Cabe destacar que Jesús Adrián Romero compartió la prédica de su hijo donde rechaza la doctrina de la sustitución penal y donde afirma que los seres humanos no tenían ninguna deuda con Dios. Esto nos lleva a hacer la siguiente pregunta: ¿será que Jesús Adrián también cree lo mismo que su hijo? Sería bueno ver una respuesta del cantante sobre esto. Recientemente el hijo de Jesús Adrián Romero ha vuelto a hacer una declaración que aclara las dudas de quienes estaban confundidos sobre si realmente él es cristiano, o realmente no lo es. En su cuenta de Twitter, Adrián Romero dijo que no se considera cristiano. Parte de su declaración fue: "En lo personal, soy un izquierdista vía cristianismo, no un cristiano en sí". Pero para que nadie alegue que estamos descontextualizando sus declaraciones, vamos a citar su declaración completa, que son parte de un hilo de tweets, y que surge como respuesta a una pregunta que le hizo otro joven. Primero, un joven le hace una mención a su cuenta de Twitter para hacerle la siguiente pregunta: "Nos gustaría saber qué piensas sobre la frase, el nihilismo teológico es en esencia una contradicción". Adrián Romero respondió la pregunta con 2 tweets. Es un tema muy complicado, pero creo que el capitalismo ha asimilado por completo la noción de la promesa, o lo mesiánico a sí mismo. Todas las formas de promesa han sido mercantilizadas y alimentadas a su fetichización sistemática de complacencia. En la segunda parte de la respuesta, continúa diciendo: "El movimiento radical de la teología entonces, es rechazar esta promesa. Algunos podrían describir esto como nihilista. En lo personal, soy un izquierdista vía cristianismo, no un cristiano en sí". Como usted puede ver, su afirmación de que no es cristiano se encuentra precisamente en la segunda parte de su respuesta. Pero eso no fue todo. En la misma conversación de Twitter, Adrián Roberto afirmó lo siguiente sobre el cristianismo: "Lo que estoy tratando de decir es que, el cristianismo para mí, tiene un núcleo nihilista y es profundamente político". La declaración de Adrián Romero se puede interpretar como alguien que afirma que la esencia del cristianismo tiene que ver con el nihilismo y la política. Pero preste mucha atención a la definición de nihilismo. Es el rechazo de todos los principios religiosos y morales, a menudo en la creencia de que la vida no tiene sentido. El nihilismo suele presentarse como nihilismo existencial, forma en la que se sostiene que la vida carece de significado objetivo, propósito, o valor intrínseco. Partiendo de esta definición del nihilismo, ¿cómo puede estar relacionado con el cristianismo? En otra ocasión, Adrián Romero dijo algo muy espantoso sobre la Biblia. En una entrevista al blog de Teología Liberal, La Conversación en Curso, le preguntaron lo siguiente: ¿cómo lees la Biblia? Parte de su respuesta fue: "Creo que es importante entender que no hay tal cosa como la lectura absolutamente objetiva de la Biblia, o cualquier otro libro". Y más adelante agregó: "La pelea por una lectura purista sin subjetividad de la Biblia, y la búsqueda de la teología más impresionante, es un poco absurda. Lo que termina significando, esto es que entre más influencia y privilegio tengas dentro de tu comunidad, lo más que tu hermenéutica se volverá la más respetada y normativa. Eso es todo, pero la Biblia es viva a través de la complejidad de nuestras vidas".
Preste mucha atención. En esta respuesta que dio el hijo de Jesús Adrián Romero, hay varias falacias sutilmente expresadas. En primer lugar, el chico afirma que la Biblia no se puede leer objetivamente. Esto quiere decir que nunca podemos comprender el significado real o absoluto de muchas enseñanzas de la Biblia, debido a que siempre habrá un significado distinto dependiendo de quién esté leyendo la Biblia. Pongamos un ejemplo más gráfico. Si en la Biblia encontramos un texto que enseñe que codiciar la mujer del prójimo es pecado, no podemos estar seguros de que realmente la Biblia está enseñando eso, ya que para otra persona que esté leyendo el mismo pasaje puede tener otro significado, y por lo tanto no lo considera pecado en forma absoluta. Desde el punto de vista del hijo de Jesús Adrián, la lectura de la Biblia siempre es relativista, nunca absoluta. Esto es falso. Adrián Romero olvida que el Espíritu Santo, el cual inspiró las Escrituras, guía a los creyentes al entendimiento de las verdades bíblicas, y ha dado dones de pastores y maestros que enseñan el significado absoluto de las doctrinas fundamentales de la Biblia. El otro aspecto negativo en su respuesta es cuando Adrián Romero dice: pero la Biblia es viva a través de la complejidad de nuestras vidas. Esto es otro grave error, porque enseña que la Biblia se hace útil y eficaz en la medida en la que sus enseñanzas son más cercanas a las experiencias que vivimos. La Biblia no depende de nuestras experiencias para ser viva. En Hebreos 4:12, dice: porque la palabra de Dios es viva, y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Como podemos ver, el concepto que tiene el hijo de Jesús Adrián sobre la Biblia no es un concepto cristiano, pero su forma de pensar ahora tiene sentido, luego de ver sus declaraciones en Twitter, donde afirma que no se considera un cristiano. A partir de ahí, sus declaraciones sobre temas cristianos, debemos entenderlas como alguien que no se considera cristiano. Sin embargo, esto nos lleva a hacer una pregunta final. ¿Por qué si este joven no se considera cristiano, se le permite predicar en la iglesia de su papá? Esperamos que ellos puedan responder esa pregunta. Tenga en cuenta que en este video estamos expresando nuestro análisis sobre las declaraciones de Adrián Romero. Tenemos todo el derecho de expresar nuestras opiniones, de la misma manera en la que este joven se expresa públicamente en las redes sociales. También le invitamos a suscribirse a nuestro canal de Evangelio Puro, donde subimos videos con frecuencia.